Hermanas y hermanos, buenas noches. Bueno, más bien buenas tardes, porque esto es para la tarde. Hoy vamos a hablar acerca de las cadenas rotas. Esto vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuesen retenidos por ella. A esto le vamos a llamar entonces rota las cadenas o las cadenas rotas. Para esto vamos a remitirnos un poquito a un antecedente cuando se dijo esto. Vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 1 al 4, este acontecimiento que fue el día del Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el antecedente de este pasaje que ya mencionamos, del versículo 24, en donde estaban los discípulos y los apóstoles. No se ponen bien de acuerdo los que estudian este asunto muy a fondo. Algunos dicen que estaban, como dice aquí en el texto, estaban todos unánimes, cuando dice, y al cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Por eso algunos dicen que era en donde fue lo de la cena del Señor. Otros dicen que no, porque el espacio es muy chico y no pudieron haber cabido más de 120 personas allí, y cuando menos la Biblia habla de 120 o más personas que estaban todos allí. Por eso dicen algunos que no pudo haber sido en una casa. La Biblia sí dice que es una casa. Otros dicen que el posible lugar de los hechos fue, esto es desde luego casa o no, esto es en Jerusalén. Lo que les decía, que esto algunos argumentan que fue en el templo, que allí sí pudieron haber tenido cabida todos, pero no en una casa. Bueno, independientemente de donde haya sido, porque a veces los textos no nos dan mucha información, y este es uno de los casos, probablemente esta casa estuviera más cerca del templo, no lo sé. El asunto es de que los judíos iban a tener una celebración. Este es el antecedente del cual yo les hablo, la celebración del Pentecostés, o pentecostal, que también es palabra correcta. De acuerdo a la Biblia, vamos a encontrar que la Pascua es el punto de inicio para el Pentecostés. ¿Qué quiero decir con esto? La Pascua va a llevar 7 días propiamente de celebración, porque junto con la Pascua también se habla de los panes sin levadura, y abarca 7 días. En ese sentido vamos a encontrar que abarcaba, les decía, 7 días. Esos 7 días tomaban en cuenta desde el día 14 de determinado mes y terminaba al siguiente sábado. Toda la semana había fiesta sobre la Pascua y la otra fiesta de los panes sin levadura, que es conocido también. Cuando menos en el Levítico 23:6 encontramos un dato muy importante que nos da la información sobre este asunto. Levítico 23:6 es lo que vamos a encontrar
en esta información. 23:6 dice lo siguiente: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. En el libro del Éxodo, capítulo 12, vamos a encontrar un poco más amplia la información, de acuerdo al versículo 6, que nos dice lo siguiente: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Luego, en el versículo 18 de este mismo capítulo, tenemos la siguiente información: en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Como ustedes ven, son 7 días cuando se celebraba esta fiesta de la Pascua y la otra que ya les he mencionado. Esta fiesta terminaba el sábado, y el primer domingo, o sea, el domingo que seguía de inmediato, a partir de ese momento iban a contar 7 domingos para que llegara el Pentecostés. El Pentecostés quiere decir 50 o 50 días. En Levítico 23:15, como ya se los leía, encontramos la siguiente información: y contaréis desde el día en que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de las ofrendas mecida, 7 semanas cumplidas serán. Entonces, para los hebreos, para los judíos, el primer día de la semana, que era el domingo, pasados 50 días o pasados 6 domingos, al 7º domingo se iniciaban esta celebración del Pentecostés. Ese domingo era después del sábado de Pascua, como ya lo hemos mencionado. En el mismo domingo había que ver otro asunto. Los judíos iban a celebrar y iban de todas partes a Jerusalén. Era el punto de reunión. Es algo así como determinadas religiones celebran en sus centros un punto central de religión, en donde van todos a reunirse, no importando dónde vivieran. Y así lo hicieron los judíos esta vez. Llegaron de diferentes partes de donde estaban viviendo, de diferentes lugares, a celebrar esta fiesta de los 50 días o del Pentecostés. Pero hay una cosa curiosa en todo esto. Mientras ellos estaban celebrando su fiesta, los cristianos estaban esperando que se cumpliera una promesa, la promesa de la presencia del Espíritu Santo prometida por el Señor Jesucristo. Mientras los judíos celebraban la fiesta de la cosecha, que era el día del Pentecostés o el día de las primicias, los cristianos estaban esperando. No sabían cuándo iba a llegar el Señor. La Biblia aquí nos enseña que estaban sentados esperando, estaban en una casa, si lo tomamos así, reunidos los cristianos, y no estaban perdiendo el tiempo, supongo, porque ellos estaban todos unánimes, dice la Biblia. Y de repente vino del cielo un estruendo. Yo me atrevo a pensar que no sabían exactamente ellos cuándo vendría el Espíritu Santo prometido por el Señor Jesús. Pero aquí hay un punto de coincidencia. Mientras los judíos celebraban las fiestas de la cosecha o de las primicias, un acontecimiento extraordinario sucedió entre los cristianos, cumpliéndose así lo que dice Lucas 24, versículo 9, que esperaran la presencia del Espíritu Santo
según palabras del Señor Jesús. Entonces, en ese momento a los cristianos les sucedieron dos hechos extraordinarios en la manifestación del Espíritu Santo, o al presentarse el Espíritu Santo. Por un lado, en este pasaje del capítulo 2 nos habla de un estruendo portentoso, y por otro lado también nos habla de la aparición de lenguas. Ambos hechos tuvieron un propósito definido. El estruendo inquietó al público en general que estaban en Jerusalén de diferentes partes del globo terráqueo, del mundo conocido en ese tiempo. Esto inquietó al público en general, lo cual los juntó, no sabemos exactamente si en el templo o en la casa, como dice aquí la Biblia. Y la aparición de lenguas, como de fuego, dice la Biblia, asentándose sobre cada uno de los cristianos, su propósito fue llenar de poder a los cristianos ahí presentes para hablar de las maravillas de Dios. De acuerdo al versículo 11 del capítulo 2, lo leemos: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Solamente eso nos dice la Biblia, allí escrito por Lucas, este libro. Encontramos entonces que ellos se maravillaron de las cosas que les hablaron, de las maravillas de Dios. Pasando todavía con este asunto, al parecer el reparto de lenguas solo lo vieron y lo experimentaron los cristianos. El estruendo y la aparición de lenguas como fuego solo sucedió esta vez al presentarse el Espíritu Santo. ¿Por qué les llamó la atención lo del estruendo a los que estaban ahí? Porque quizás nunca habían escuchado un estruendo como tal. Nosotros ahora estamos medios familiarizados con algunos estruendos, pues cuando explota algo, o cuando explota el volcán, o cuando sucede alguna tragedia, entonces ya no nos es muy sorpresivo. Pero en ese tiempo no conocían la dinamita que yo sepa, entonces para ellos fue algo maravilloso. ¿Qué pasó allí? Vamos a ver. Y como todos los seres humanos, tal vez, o la mayoría de los seres humanos, somos curiosos, y fueron a ver. Este fue un propósito de Dios, atraer la atención de los presentes en ese momento. Y como les decía, solamente sucedió esta vez al presentarse el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Lucas 3:16 y Mateo 3:11 ya estaba anunciado este asunto. Este acontecimiento estaba anunciado en estos pasajes, y si vemos Hechos 1, versículo 5, lo menciona otra vez. 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya estaba recordándose lo que ya había dicho Juan el Bautista. En el versículo 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para que pudieran ser testigos, les faltaba algo en ese momento: ser revestidos del poder de Dios. Pero, ¿qué más vino a hacer el Espíritu Santo? Podemos decir que vino a suplir las funciones del Señor Jesucristo en determinadas cosas. Por eso dicen que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo, porque suple en varias cosas al Señor Jesucristo, y entre ellos es que no nos quedaríamos desamparados, o como dice otro texto, huérfanos. De esta manera el Espíritu Santo permitió que Dios tomara posesión de un nuevo grupo llamado Iglesia, según 1 de Corintios 3:16 y 6:19, entre otros.
A partir de ese hecho, el Espíritu Santo ejerce su ministerio del bautismo en el cristiano, según 1 Corintios 12:13. Como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo, vamos a ver que el versículo 6 y 7 nos da esta información. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, este no es el versículo 6 del 2. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Los extranjeros se confundieron no por el estruendo, les llamó la atención el estruendo, pero lo que les creó confusión fue que los galileos, porque así dice la Biblia que eran los apóstoles de Galilea, hablaron en lengua extranjera. Esto les causó asombro y maravillados, esto Dios lo dio a los cristianos para servirle a Él en lo que habían de servirle. Según algunos conocedores, hablaron estos judíos cristianos cuando menos en 14 idiomas. El texto no es muy claro cómo lo hicieron, ya que eran más de 120 cristianos. Pero eso sí, todo lo hizo el Espíritu Santo. De otra manera podemos decir que el Espíritu Santo fue el apuntador de todos estos que hablaron una nueva lengua. Para hoy, la mayoría puede aprender algún idioma. Pero no lo aprende si es que no vive en ese país, o si es que no va a algún colegio donde se enseñe esa lengua. No todos los idiomas son fáciles de aprender. Son pocos los que logran aprender varios idiomas, porque no es fácil aprender idiomas. Por eso, en ese momento podemos hablar de algo muy extraordinario, único en la vida del cristianismo. Entonces, estos que hablan muchos idiomas se les da el nombre de políglotas. Estos cristianos, hay cierta incertidumbre en este asunto por las siguientes preguntas que quedan en el aire. Los más de 120 cristianos aprendieron los 14 idiomas o más. ¿O cómo estuvo el asunto? ¿Les duró para siempre la lengua o lenguas adquiridas? ¿O solo fue para ese momento? No lo sabemos. Como yo les decía, hay textos que no son claros. Solo nos da el hecho de que en ese momento tuvieron algo maravilloso: hablar en otras lenguas o en otros idiomas. Estos oyentes estuvieron en Jerusalén para la fiesta judía. No era para oír mensajes cristianos, pero esta fue la voluntad de Dios, para que escucharan realmente la palabra de Dios. Ellos se llevaron un mensaje cristiano. Y si ustedes vieron el versículo 11 que les dije, no se sabe qué les dijeron de Dios. El texto solamente menciona las maravillas de Dios. ¿Quiénes lo anunciaron? Los cristianos obedientes. Usted y yo no tenemos alguna maravilla de Dios que darle a los no cristianos. No ha hecho nada maravilloso el Señor en nosotros que podamos usarlo para testificar sobre las maravillas de Dios o del poder. Seguimos adelante. En Hechos 2, capítulo 14, encontramos: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Primera cosa que me llama la atención: ¿en qué idioma les habló el apóstol Pedro? Si ya había habido una serie de lenguas, ¿en qué lengua les habló entonces?
en el propio, en el original. El asunto es de que, traducido al lenguaje actual, lo que quiere decir, a ver, escúchenme bien y entérense de lo que les voy a decir. Y para esto va a recurrir a dos pasajes del Antiguo Testamento, el libro de Joel y el Salmo 16. Su propósito es presentar al Señor Jesucristo haciendo maravillas, prodigios y señales. En Hechos 24, que ya di la cita, se complementa con los versículos 31 al 33. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El apóstol Pedro, la primera cosa que hace mucho énfasis es los hechos del Señor Jesucristo. Habla de su muerte, habla de su resurrección. Explica que Dios lo resucitó desatándolo de los dolores de la muerte. Veamos otra vez el versículo 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Y aquí me nace una pregunta. ¿Qué debo entender por este pasaje? ¿Que después de dejar de respirar, o sea, durante el tiempo que ya estamos muertos, hay dolor, sentimos dolor? ¿Hay angustia, aún siendo ya cuerpos inertes? ¿Es para todos esto? ¿O solo para los que mueren sin salvación? Por lo tanto, ¿en la muerte estamos presos entonces? Yo creo que sí, porque dice la Biblia que un día vamos a ser liberados. Podemos decir que en ese sentido el Señor no fue encadenado, porque la Biblia nos enseña que Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte. Entonces, cuando llegamos a la sepultura, todos vamos a estar encadenados, todos vamos a estar amarrados, figuradamente hablando. En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, habla del poder que tiene sobre la muerte el Señor Jesús. Tal vez se refiera en este pasaje del versículo 24, a la parte humana, no a la parte divina, el estar encadenado como humano. En acuerdo con su Padre, la parte humana fue la que iba a haber corrupción, pero no la vio, dice la Biblia. En Hebreos 5:7 podemos encontrar un pequeño dato que nos puede ayudar tal vez. Capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Veamos cómo dice, en los días de su carne. Por eso hablo de su parte humana, que fue de donde Dios lo rescató, no en la parte espiritual, porque Dios, el Señor Jesucristo, no podía morir en ese sentido, sino solamente en la parte humana. Entonces habla de que fue resucitado y sufrió en su carne. El Salmo 16:10, usado por Pedro en este pasaje, citó este texto como profecía dada por David como profeta, anunciando lo que le iba a pasar al Señor Jesucristo. Esto nos da una información. Pedro conocía las profecías del Antiguo Testamento sobre el Señor Jesucristo. Para Pedro fue elemental, o sea, básico, enfatizar la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero junto con esto, explicó también
dónde está ahora el Señor Jesucristo y cómo trabaja con el Espíritu Santo a favor de la humanidad. Vamos a sintetizar todo esto. Primero, nada detuvo al Señor Jesucristo en su propósito. Las cadenas de la tentación no pudieron con Él cuando estuvo después de los 40 días allí en el desierto con Satanás. Si estamos encadenados por alguna tentación, acudamos a Dios para que Él nos libre. Y dejemos que Dios rompa las cadenas de nuestras tentaciones. Las trampas de sus enemigos del Señor no lo detuvieron. ¿En qué trampa estamos nosotros? ¿En qué trampa hemos caído y seguimos encadenados? ¿Queremos librarnos de estas trampas que hemos estado oprimidos? Pidamos a Dios que rompa esas cadenas. Los sufrimientos como cadenas de opresión no lo detuvieron en su propósito. ¿Alguna cadena de sufrimiento tenemos? Vamos a pedirle a Dios que rompa esas cadenas, que libere nuestro ser y nos haga libres. El Salmo 124, 7 nos dice que David experimentó algo. El texto dice: nuestra alma escapó del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. El Salmo 34, 17 al 19, sintetizando este texto, encontramos lo siguiente: a los justos los libra de todas sus angustias, salva a los contritos de espíritu de todas las aflicciones. Librará Jehová a los justos, o sea, de sus adversidades. Veamos cómo Dios nos lleva a este pensamiento de libertad. En 1 Corintios 15, 22, encontramos que en Cristo todos estamos vivificados, seremos vivificados. Un día, nuestro cuerpo tal vez ya sea polvo, pero el Señor vendrá a librarnos de las cadenas de la muerte como Dios lo libró a Él. ¿Le interesa esto? ¿Tiene interés por saber cómo Dios opera en nuestras vidas desde que estamos ahorita viviendo, aún después de la muerte? Antes de su venida, los que muramos, ahí vamos a estar, pero cuando Él regrese, Él nos soltará de las cadenas de la muerte. Esta es su promesa. Aquí es, podemos creerle. Yo le invito a que lo creamos. Acepte a Cristo y asegure su vida con Dios para que veamos las maravillas de Dios en nuestro ser.